Buenos días chicos, ¿qué tal? Grupo Ciencias. Vamos a la resolución de la siguiente pregunta. En las elecciones presidenciales del 2021, un grupo de candidatos presidenciales y sus respectivos partidos políticos fueron excluidos de la contienda electoral en instancias finales por omitir información sobre bienes, sentencias y rentas. Del texto se infiere que el organismo autónomo que dictó dicha medida fue, mira, acá tenemos, mira, ahí está, a los candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Y aquí hay una evaluación de patrimonio y de renta, ¿no? De los diferentes candidatos, ¿verdad? Entonces, hay algunos candidatos que, por ejemplo, mira, ¿no? Fueron declarados, se evaluó su patrimonio y fue declarado apto. Otro candidato se evaluó y fue, mira, declarado apto para la contienda electoral. Se evaluó a la candidata y la candidata quedó apta para la contienda electoral. Sin embargo, se evaluó este candidato y mira, este candidato fue este candidato fue excluido de la contienda electoral. Se ha hecho una evaluación sobre el patrimonio, ¿correcto? Claro. Y esta evaluación del patrimonio, no vayas a pensar, no, que es un invento, ni mucho menos. No. Esto está amparado, mira, en la ley electoral. Se encuentra amparado en la ley electoral. Ahora, ¿quién va a determinar, no? ¿Quién va a determinar si esta persona, mira, quién va a determinar, de acuerdo a la ley electoral, qué candidatos a la presidencia de la República, exacto o excluido, de acuerdo a la evaluación de patrimonio, renta, sentencia, ¿no? Quien se encarga de esta labor es el Jurado Nacional de Elecciones. Este es el órgano autónomo que tiene tan importante cargo, tan importante función el día de hoy. Entonces, en la resolución de esta pregunta 3, donde me está describiendo que algunos candidatos han sido excluidos de la contienda electoral, se refiere al Jurado Nacional de Elecciones. Clave, la letra E. Así es, clave, la letra E. Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De Grupo Ciencias. Vamos a resolver la siguiente pregunta tipo examen de admisión. Mucha atención, claro, mucha atención en la resolución, sustentación y claveado de esta pregunta. En las elecciones regionales y municipales del 2022 formarán parte del padrón 750,000 nuevos electores, quienes por primera vez van a sufragar para elegir a sus representantes. Pregunta: ¿qué organismo se encargó de distribuirlos en los locales de votación? Entonces, mira, acá tenemos, mira, importante, alguien que planifica, organiza y ejecuta, ¿no? La planificación, la organización y la ejecución de los procesos electorales. Es más, mira, designan los miembros de mesa mediante sorteo público, entrega el material electoral no solamente en el territorio nacional, sino también para que los peruanos que se encuentran en el extranjero puedan ejercer su voto. Los locales de votación, ¿quién, no? A las personas que van a votar a qué local le corresponde, y el manejo de la franja electoral.
Todo esto que yo acabo de mencionar, te cuento, todo esto que yo acabo de mencionar, ya se encuentra en una ley. En una ley orgánica. ¿No? En una ley orgánica. ¿Correcto? Muy bien. Y en esta ley orgánica, si uno revisa la ley orgánica, todas estas funciones que nosotros hemos descrito, le corresponde a la oficina nacional, a la Oficina Nacional de Procesos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales. En este caso, la OMPE. Mira, bien. La OMPE esa función que describe la pregunta le corresponde a la OMPE. Entonces, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, mediante ley orgánica, planifica, organiza y ejecuta los procesos electorales. Entonces, en la pregunta, ¿no es cierto?, que nos formulaban acerca de quién tenía relación la organización en los locales de votación, le corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Para esta pregunta, la clave es la letra A. La letra A. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, Grupo Ciencias. Vamos a la resolución de la siguiente pregunta, tipo examen de admisión. Está considerada como la máxima autoridad en la organización y ejecución de los procesos electorales. Mira, a continuación, mira, acá tenemos, mira, aquí. Recordando lo que la pregunta nos plantea, mira, se encarga de la planificación, de la organización y de la ejecución de los procesos electorales. Recuerda que los procesos electorales es muy importante porque en este caso nos están brindando representatividad y legitimidad. ¿A quién se le va a otorgar esa representatividad y legitimidad? Se le va a otorgar esto a los candidatos ganadores, ¿no? Los candidatos que resulten ganadores en una elección, ¿ves? A los candidatos ganadores que resulten en la elección, ¿no es cierto? Y ellos van a ser, recuerda, autoridades. Van a ser autoridades. Van a ser autoridades. Entonces, debemos de recordar, mira, la autoridad es un candidato ganador de un proceso electoral que le otorgó representatividad y legitimidad. ¿Correcto? Pero para ese proceso electoral, una entidad la planificó, organizó y ejecutó. De acuerdo a la ley orgánica, la planificación, organización y ejecución de un proceso electoral le corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En este caso, OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales. La respuesta a esta pregunta, la clave es A. No te olvides esa. La OMPE planifica, organiza y ejecuta procesos electorales de acuerdo a la ley orgánica. Recuerda que la OMPE también es un integrante del sistema
del sistema electoral, Una pregunta tipo de examen de admisión para recordar lo aprendido. Grupo Ciencia, como siempre, apoyando la educación. Nos vemos en una próxima oportunidad. El organismo público autónomo encargado de la identificación de los peruanos es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el cual se encarga de registrar las modificaciones del estado civil de las personas. Con relación a esta entidad, identifique sus funciones. Entonces, mira, vamos a trabajar aquí. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, posee una ley orgánica, ¿no? Y en esa ley orgánica se encuentran las funciones. En esta pregunta me están dando 4 premisas para yo poder evaluar, de tal forma que yo determine cuál pertenece a la RENIEC y cuál no. ¿Okay? Entonces, en la primera dice preparar y mantener actualizado el padrón electoral. Eso implica registrar todos, ¿no?, los actos que modifican el estado civil de las personas. Por lo tanto, en esta primera, preparar y mantener actualizado el padrón electoral, sí es una función de la RENIEC. Entregar el DNI de los 0 a 0 años de edad. Claro, también es una función de la RENIEC. Mira, ahora, emite los resultados oficiales de un proceso electoral, del escrutinio, de los comicios. Te cuento, no es una función que le corresponda a el RENIEC. No, esta función le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Registrar la inscripción de los partidos políticos. El famoso ROP, Registro de Organizaciones Políticas. Entonces, ¿quién se encarga de registrar? Profe, no es la RENIEC, no. Es el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Te das cuenta? Entonces, a mí me están pidiendo que yo identifique funciones de la RENIEC. Ya. Entonces, si yo identifico funciones de la RENIEC, entonces llego a la siguiente conclusión. ¿Correcto? Muy bien. Son funciones del RENIEC, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Son funciones del RENIEC. La número 1, la premisa 1 y la premisa 2. Son funciones del RENIEC, la premisa 1 y la premisa 2. Entonces, en nuestra pregunta, ¿no es cierto?, tenemos la clave ya, ¿verdad? La clave vendría a ser la letra B. Entonces, las funciones del RENIEC: preparar y mantener actualizado el padrón electoral, entregar el DNI, son las funciones que nos solicitan en esta pregunta. ¿Correcto? Muy bien, no olvidar. ¿Ok? Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? Vamos a resolver estas preguntitas que van a ser
de mucha ayuda en tu preparación para el ingreso de la universidad. Dice, dentro de las últimas elecciones en nuestro país, se observó una gran cantidad de partidos políticos que participaron de dichos comicios, con lo cual los ciudadanos pueden elegir según su perspectiva a la mejor agrupación. Por lo cual los partidos representan en nuestro país. Entonces, vamos a utilizar aquí el espacio que nos han asignado en la pizarra para poder sustentar y encontrar de la mejor manera la clave ante la pregunta propuesta el día de hoy. Bueno, están mencionando, ¿no es cierto? Aquí tenemos a los ciudadanos, mira, ¿ves? ¿Ves? Acá tenemos a los ciudadanos, en este caso votantes, ya, a los ciudadanos y a los votantes que van a participar, te dice, mira, van a participar de un proceso electoral, ¿no es cierto? De un proceso electoral. Perfecto. Mira, un proceso electoral. Y me están mencionando que aquí se están presentando varios partidos políticos, ¿verdad? Varios partidos políticos se están presentando, varios partidos políticos se están presentando a la contienda electoral. Perfecto, muy bien. Entonces, en resumidas cuentas, ¿no es cierto? Aquí se tienen varias opciones. Se obtiene acá, mira, ves, se presentan varias opciones para el elector, ¿correcto? Entonces tenemos acá, mira, ve, vamos a tener a un ciudadano, ¿no es cierto? Un ciudadano que va a estar, ¿no es cierto? Va a tener varias opciones. Un ciudadano que tiene varias opciones para poder elegir a una determinada autoridad. Él tiene varias opciones para elegir, ¿no? Entonces, esta situación, ¿no es cierto?, por la cual este ciudadano o los ciudadanos tienen varias opciones para poder elegir a una determinada autoridad. Esta situación, ¿qué significa? ¿Correcto? Entonces, vamos, ¿no es cierto?, a descartar, vamos a evaluar cada una de las premisas, ¿no? Cada una de las premisas que se nos están proponiendo como alternativa de respuesta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, me están mencionando la primera, me hablan del absolutismo electoral. Me están hablando del absolutismo electoral como primera alternativa. Después me dice el monopolio político. El monopolio político. Otra de las alternativas. Correcto. Después me está mencionando el pluralismo democrático. El pluralismo democrático. Importante. El pluralismo democrático. Siguiente, el sindicato. El sindicato
electoral. El sindicato electoral y la inoperancia política. Estas son las alternativas que nosotros vamos a evaluar el día de hoy, ¿no? La inoperancia política. Entonces, mira, primero hemos visto que varios ciudadanos, ¿no es cierto?, tienen un proyecto, tienen esta situación, tienen un proceso electoral en donde se va a escoger a varios partidos políticos, ¿no? En otra manera, existen varias opciones, ¿no es cierto? Varias opciones. Perfecto, varias opciones. Entonces, mira, a ver, ¿hay un absolutismo? No. ¿Por qué? Porque aquí hay un proceso electoral. Mira, aquí hay un proceso electoral. Entonces, nada de absolutismo, ¿no? Hay un proceso electoral, ¿no? Monopolio político. Monopolio significa que existe una opción, pero la pregunta nos está mencionando que no hay una opción, sino que existen varios partidos políticos, existen varias opciones que el ciudadano va a tener que escoger. Ah, ya, entonces, profe, no es monopolio político. Perfecto. Inoperancia política, ¿de verdad hay inoperancia política? No. Hay un proceso electoral, el ciudadano está participando, el ciudadano participa y se presentan varias opciones. Entonces, no es cierto que no hay inoperancia, al contrario, de acuerdo a lo descrito en la pregunta que nos está planteando, el sistema está funcionando correctamente. Es más, el sistema está operativo. Participa el ciudadano, participan los partidos en un proceso electoral. Entonces, profe, sindicato electoral. Bueno, te voy a contar. ¿Por qué no podría ser un sindicato? Un sindicato, bajo nuestra perspectiva, ¿correcto? Un sindicato es un grupo representativo de trabajadores que ante, por lo general, el empresario defiende sus derechos laborales. El sindicato, entonces, es una institución propia del mundo laboral. No tiene que ver nada con el aspecto electoral. Ah, ya, profesor. Entonces, mira, ve, descartado. Debido a que existen diversos partidos políticos, ¿no es cierto?, debido a que existen varias opciones que el ciudadano va a tener que evaluar y manifestarse en un proceso electoral para poder elegir a sus autoridades que lo van a representar y que van a ser legítimas porque habrán ganado en un proceso electoral. Entonces, la respuesta ante esta pregunta, ¿no es cierto?, la respuesta vendría a ser el pluralismo democrático. ¿Ves? El pluralismo democrático. ¿Por qué, profe, el pluralismo democrático? ¿Por qué? Porque existen varias opciones, varias opciones que el ciudadano tendría que escoger. Varias opciones que el ciudadano tendría que escoger. ¿Te das cuenta? Y esta vendría a ser nuestra respuesta. La alternativa C. El pluralismo democrático, porque existen varias opciones, ¿no es cierto?, que se le presentan al ciudadano en un proceso electoral. ¿Muy bien? ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Vamos a resolver la siguiente pregunta propuesta en el curso de Educación Cívica, ¿ya? Mucha atención a la resolución y sustentación de la pregunta que te va a servir como modelo. Claro que sí. Cuando tengas que resolver
tu pregunta en el examen de admisión. Procedo con la lectura. Dentro del proceso electoral, las organizaciones políticas deben participar y garantizar la transparencia y los mandatos de la población a la cual representarán. Los organismos electorales, según la Constitución Política del país, buscan representar, ¿no es cierto?, mira, ve. Entonces funciona de esta manera. Permíteme, acompáñame por acá. Mira, ve. Acá tenemos, ¿no es cierto?, un elemento muy importante, ¿no es cierto? Claro. Aquí tenemos a un grupo, mira, muy importante, muy influyente. Ahí está, ¿no? Los votantes, ¿no? Los ciudadanos. Un elemento muy importante, los votantes, los ciudadanos. ¿Qué le hemos puesto? Mira, ve, aquí le hemos graficado, ¿correcto? Le hemos graficado, acá están los votantes, perfecto. Estas personas, ¿no? Mira, ve, están yendo al proceso electoral, mira, están yendo al proceso electoral. Profe, perfecto. Y aquí tienen, mira, al partido político A, partido político B, partido político Z. Entonces, aquí entonces pues, se está dando, profesor, se está generando un proceso electoral. Mira, ve, se está generando un proceso electoral. Perfecto, profe, muy bien. Se está generando un proceso electoral. Muy bien, ¿ves? Proceso electoral. Entonces, mira, te percatas que este grupo de ciudadanos participa en las elecciones y hay un gran número de partidos. Para esto, ahora, ¿quién va a evaluar esto? Claro, profe, este proceso electoral. Mira, te cuento un poquito. Ya, vamos aquí avanzando. Todo este proceso electoral sirve para definir al ganador o a los ganadores. ¿Correcto? Ganador o ganadores. ¿Para qué? Para saber quién va a ser la autoridad o las autoridades. ¿Por qué es importante que esta autoridad o las autoridades ganen un proceso electoral? ¿Y por qué es importante que existan varios partidos, que existan varias opciones para la ciudadanía? Esto es importante porque, primero, los votos te aseguran que esta autoridad o autoridades represente a los votantes. Y como ha existido un proceso electoral, estamos hablando de un proceso de legitimidad. Profesor, excelente. Entonces, todo este proceso, mira, todo este proceso aquí, el proceso electoral, por la cual las autoridades o la autoridad, si quiere, ¿no es cierto?, le otorga a los ganadores de una elección, obedece a un sistema. Está obedeciendo a un sistema. Y este sistema viene a ser el sistema electoral. Mira, a un sistema electoral. De acuerdo a la Constitución de 1993, ¿no es cierto?, este sistema electoral está compuesto por 3 organismos constitucionales autónomos. ¿Ya? Y acá tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. Ahí está, ¿ves? El sistema electoral. Mira, ve, entonces,
Vamos recordando. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC, representa el sistema electoral en nuestro país. Representa el sistema electoral en nuestro país. Ahora, ellos garantizan un proceso electoral que proporcione legitimidad o representatividad a las autoridades que han tenido que someterse a un proceso electoral donde han resultado ganadores. Ah, ya, profesor. Entonces, todo esto de acá, profesor, perfecto, me dice, a ver, me está formulando la pregunta, ¿no? La pregunta me dice, ok, los organismos que buscan representar, claro, ¿qué garantiza? En este caso, mira, el desarrollo electoral no es una alternativa, porque el desarrollo electoral puede ser bueno, puede ser malo, puede ser deficiente, puede ser eficiente. La libertad electoral, no, ¿verdad? Libertad electoral, no. Lo que existe es un derecho político a elegir a nuestras autoridades. Organizaciones electorales, ¿no? No, tampoco. Descartado, ¿no? O sea, todo este desarrollo de acá, desarrollo democrático, no, ¿verdad? Porque lo que está garantizando el sistema electoral es que participen varios partidos políticos de diferentes tendencias para que el ciudadano pueda escoger entre varias opciones. Entonces acá tenemos que el sistema electoral, lo que va a garantizar es el pluralismo democrático. ¿Te das cuenta? Lo que busca garantizar es el pluralismo democrático. El pluralismo democrático. Es decir, mira, el pluralismo democrático. ¿Cómo así, profesor? ¿No? Que los ciudadanos puedan tener la mayor cantidad de opciones, ¿no? La mayor cantidad de opciones. Que participe en un proceso electoral. Que se desarrolle con transparencia. Para que este ganador o ganador sea una autoridad legítima. Y que cuente con representatividad. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Esta es la forma en la cual se tiene que desarrollar una pregunta de destreza cognitiva. ¿Ok? Espero que te haya ayudado, que te haya servido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo estás? Bienvenidos a este grupo Ciencias. El día de hoy vamos a resolver una pregunta propuesta del curso de Educación Cívica. Presta mucha atención porque vamos a trabajar la resolución y la sustentación de esta pregunta, que yo estoy seguro que te va a ser de mucha ayuda en el camino, en la meta que te has propuesto, que es la de ingresar a la universidad. Mira, vamos a leer, dice. Organizaciones creadas con el fin de ayudar de una forma democrática a la determinación de la política nacional, a la formación y orientación de la voluntad de los ciudadanos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos una asociación de ciudadanos que se está organizando. Esta es una organización, ¿correcto? Bacán. Una organización que tiene la intención y el deseo de participar de modo lícito ¿en qué? En los asuntos públicos del país, ¿no? En otras palabras,
existe un deseo de ser gobierno. Un deseo de ser gobierno. Existe un deseo de ser gobierno. Perfecto, muy bien. Un deseo de ser gobierno. Entonces, si se quiere ser gobierno, entonces estamos hablando de una organización en la dimensión política. Una organización en la dimensión política, ¿no? Me tengo que organizar para, en este caso, hacer acciones concretas que me ayude a hacer gobierno. Ya, profesor. Ahora, esto es muy importante. No es que solamente te organizas de palabra, sino que también vas a cumplir con las exigencias del sistema electoral. Entonces, me organizo en el ámbito político. ¿Quién? Un grupo de ciudadanos. ¿Para qué? Con la intención y el deseo de cumplir con lo que me pide la ley, cumplir con lo que me pide el sistema electoral. ¿Para qué, profesor? Para participar de modo lícito en los asuntos públicos del país. ¿Ok? Esta organización política tiene una visión de país, ¿correcto? Porque lo que ellos buscan siempre es modificar, acá, una modificación de la realidad, una modificación de la realidad. Y muchas veces esta visión del país, ¿no es cierto?, nosotros la vamos a encontrar como un plan de gobierno. La vamos a encontrar como un plan de gobierno. Ahí está, muy bien, un plan de gobierno. Perfecto, excelente, muy bien, como un plan de gobierno. Ahora, todo esto y esta organización política, profesor, que usted me está mencionando, ¿qué viene a hacer esta organización política? Todo esto, profesor, que usted me está mencionando, ya, mira. Todo esto de aquí que acabo de mencionar obedece a un nombre. Toda esta estructura que yo he mencionado, la organización en el ámbito político, que compromete a una asociación de ciudadanos, con la intención y el deseo de participar de modo lícito, de modo legal, en los asuntos públicos del país, contribuyendo con una visión del país, una modificación particular de la realidad, plasmada en un plan de gobierno. Entonces, ahí estamos hablando, todas estas, todo lo mencionado me lleva a esta organización. Me está llevando a la organización de los partidos políticos. Los partidos políticos. Entonces, en esta pregunta, ¿no es cierto?, la clave es la letra C, ¿no? Entonces, un partido político es una organización en la dimensión política, es una asociación de ciudadanos que busca participar de modo legal en los asuntos públicos del país, ¿ok? Hay un deseo, hay una intención y un deseo de ser gobierno, de cumplir con la ley electoral, ¿no es cierto? Pero ser gobierno para ejecutar, ¿no?, realizar una modificación de la realidad de acuerdo a lo que ese partido político considera conveniente. Entonces, en esa pregunta, la clave es la letra C. ¿Ok? Así bien, un nombre, placer.
Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Grupo Ciencias. ¿Ya? Vamos a resolver una pregunta tipo admisión. ¿Ok? Dice así: hay en el mundo espacios multiculturales, pobres y ricos, pues unos contienen más diversidad cultural que otros. La riqueza de culturas es una condición básica para una interacción rica y creativa. En esta perspectiva, el Perú es un espacio rico en culturas, por lo que tenemos la posibilidad de desarrollar en el país una que puede significar un aporte relevante para la humanidad. Bueno, mira, aquí tenemos, me está hablando de nuestro país, ¿no es cierto? Está dando una condición en nuestro país, ¿no es cierto? En nuestro país existen varias culturas, ¿verdad? Ahí está, ¿no? La pregunta plantea: existen varias culturas, ¿no? En este caso hemos puesto, mira, ve, acá tenemos a una persona que pertenece a la cultura A, la persona que pertenece a la cultura B, ¿no? Esta persona que pertenece a la cultura C y por último esta persona que pertenece a la cultura D, ¿correcto? Como te puedes dar cuenta, aquí hay una diversidad de culturas, ¿correcto? Hay una diversidad de culturas. Entonces tengo dos opciones, mira. ¿Existe un diálogo entre culturas? ¿O solamente una cultura es la oficial o una cultura es la más importante? Son dos opciones, ¿verdad? Entonces, mira, si consideramos que una cultura es la oficial, si consideramos que una cultura es la más importante, entonces aquí estaríamos hablando de discriminación. En primer término, ¿correcto? No solamente eso, sino que también estaríamos hablando de exclusión, ¿correcto? De exclusión. Sin embargo, ¿no es cierto? Esto no sería un gran aporte hacia nuestra sociedad, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá no debería darse. ¿Te das cuenta? Esto de acá no debería darse. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. Pero si existe un diálogo entre culturas donde todos somos iguales, entonces ahí este diálogo entre culturas viene a ser lo que se conoce como la interculturalidad. Ya, ve, te das cuenta, viene a ser la interculturalidad, donde todos somos iguales y todos los aportes son bien recibidos. Ahí estamos hablando de una interculturalidad, ¿correcto? Una interculturalidad muy importante para poder entender, ¿no? La interculturalidad. Y esto sí, mira, esto sí es un aporte a la sociedad, ¿no? Porque en este caso se está, ¿no?, recogiendo, incluyendo, ¿no es cierto?, los diferentes aportes de las culturas, ¿no? Entonces se aprovecha, se está aprovechando la diversidad cultural. Entonces en nuestro país hay una diversidad cultural
Entonces, un gran aporte a nuestra sociedad sería que estas culturas puedan dialogar entre sí. Entonces, que todos, ¿no es cierto? Todo este diálogo también implica que todos somos iguales. No es que hay una cultura más importante que la otra. Todas las culturas son importantes e interactúan entre sí. Entonces, la interculturalidad sí es un gran aporte para nuestra sociedad. Entonces, la clave ante esta pregunta sería la letra C. Clave, la letra C. La interculturalidad. Diálogo entre culturas en condiciones de igualdad, en condiciones de equidad. ¿Ok? Como un gran aporte para la evolución de nuestra sociedad.